La invitada nació en Arkansas, un estado que está al lado de Oklahoma. Bárbara Hendricks, muy buenos días. A state that is next to Oklahoma. Barbara Hendricks, good morning. Good morning. Buenos días. ¿Qué has sentido al ver ese tornado y los efectos que ha provocado en Oklahoma? Well, it reminded me of the tornado warnings Me that I recordó went a through when I las was a child. alarmas Because de Oklahoma is tornado not que so padecí far cuando era from pequeña. Arkansas. Oklahoma no está muy lejos de Arkansas y Arkansas también forma parte de esta llanura en la que hay muchos tornados. Nunca hemos tenido tornados como el que pasó en Oklahoma el otro día, pero sí que me acuerdo de las alarmas. Usted dijo que siendo muy joven se dio cuenta que siendo mujer, que siendo negra y nacida justo y precisamente en ese sur de América, tenía que trabajar mucho para superar todo. ¿Eso sigue sucediendo a día de hoy todavía? Bueno, no lo sé, sigo trabajando muy duramente, de modo que no puedo comparar lo que trabajo ahora con lo que trabajaba antes. Esta es una cosa que me dijo mi madre, me dijo como niña, siendo niña, vas a tener que trabajar mucho más que los niños y como negra vas a tener que trabajar más que las personas blancas. Eso significa que tengo que trabajar 4 veces más, porque tengo que trabajar 2 veces más que un blanco y 2 veces más que un hombre. Nacer en medio de la época en Estados Unidos de la segregación racial, imagino que a uno le deja una huella profunda. ¿Eso le ha marcado a usted? Claro que marcó mi vida, porque viví en un apartheid, tuve que ir a escuelas distintas, sentarme en la parte de atrás del autobús, tener mucho cuidado con lo que decía, pero por otro lado fui testigo de una increíble lucha que me inspiró mucho y alimentó mi necesidad de convertirme en una activista en favor de los derechos humanos para todo el mundo y luchar por la democracia. Porque es la democracia lo que me permitió que adquiriera mis derechos en 1965 cuando se aprobó la ley electoral. Cuando me convertí en ciudadana sueca decidí que haría todo lo que pudiera para asegurarme, cuando adquirí estos derechos decidí luchar por la democracia y por los derechos humanos. Bárbara Hendricks acaba de publicar sus memorias, unas memorias en las que podría haber hecho perfectamente un repaso por el éxito de su carrera, pero sobre todo ha querido remarcar esa faceta suya, esa faceta como activista. ¿Usted cree que los artistas tienen la misma responsabilidad o deberían tener la misma responsabilidad de compromiso que los políticos? Creo que todos los ciudadanos tendrían que responsabilizarse de cumplir con su papel si queremos que la democracia funcione. Tengo la sensación de que hoy día la democracia está en riesgo y no es algo que tengamos que dejar en manos de los políticos. Y es debido a la clase política, que me parece que es bastante mediocre, por lo que estamos en la situación en la que nos encontramos hoy día. Creo que el poder tiene que venir de los ciudadanos y como ciudadana activa quise escribir este libro porque nací como refugiada en mi propio país, básicamente, pero recibí mis derechos y he tenido la capacidad de tener la vida que he tenido. Y creo que es esta tarea de los ciudadanos lo que me hace libre. Y este derecho es lo que me hace responsable y es lo que me convierte en una ciudadana completa y libre. Y no quiero jamás perder esto. Estas responsabilidades creo que son más importantes que los derechos. Ha nombrado usted el riesgo de la democracia, la mediocridad de muchos políticos, y quería preguntarle precisamente por esa distancia que se está generando entre muchos ciudadanos con lo que aquí llamamos la clase política, movimientos como el 15M en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos. ¿Ahí pueden hacer el cambio de valores? Creo que son los únicos que están hablando de valores. Creo que la democracia tiene que construirse desde abajo. Me parece que estamos lidiando con esa crisis de la manera equivocada. La gente que nos ha metido en la crisis no está pagando.
no están siendo castigados, y los que están sufriendo son los de abajo, los que se tienen que apretar el cinturón cuando ya no les queda ni cinturón, y mientras tanto los de arriba están recibiendo grandes bonificaciones. Estamos montados en un tren de la austeridad que nos está llevando hacia un abismo, y nos tenemos que centrar y priorizar las personas que están sufriendo más y que no son los responsables de la crisis. Habla usted de esa crisis financiera que, por lo que le oigo, cree que nace de esa crisis de valores, y precisamente, ¿cree usted es optimista, cree que aprenderemos, seremos capaces de aprender algo de esta crisis, o volveremos a repetir los errores una y otra vez? Los seres humanos somos bastante débiles. Pero tengo esperanza, y tengo esperanza porque tengo un nieto de 7 meses, y cuando le miro a los ojos veo que está feliz de estar vivo y tiene curiosidad por la vida. El mundo tiene que convertirse en algo mejor para él, y tengo esperanza en la generación de mi hijo. Hablo con los jóvenes y ellos son los que están en el movimiento de Occupy, y ellos tienen la responsabilidad en sus manos. Y sí, tengo mucha esperanza, porque si no, es el fin. ¿Qué más tenemos? No quiero perder la esperanza. Trabajo con refugiados, he trabajado con muchas mujeres refugiadas que son las que me inspiran a seguir adelante, porque ellas luchan en las situaciones más difíciles y más vulnerables, y luchan por sus hijos. Y yo vivo en un mundo en el que no vivo en una guerra, no padezco una guerra, tengo mucha comodidad y no tengo el derecho a rendirme, de modo que sigo con mucha esperanza y soy muy positiva. A veces sí que me deprimo, y hay veces que cuando las noticias me superan decido desintoxicarme. Durante una semana no miro el ordenador y decido no ver las noticias para poder refrescarme un poco y volver a la lucha, pero no pierdo la esperanza. Seguro que no pierde la esperanza y de vez en cuando apagará el ordenador, pero seguro que está muy pendiente de todo lo que sucede. Lo digo porque usted, tan comprometida, ha llegado a cantar en la Scala de Milán, por ejemplo, o en plena guerra, en Sarajevo. ¿Las sensaciones son las mismas en un escenario como Milán o en plena guerra? ¿Las sensaciones que usted tiene como artista son iguales? Como artista sí, pero claro, son situaciones muy distintas. En la Scala lo único que puedes temer es el público, pero mientras estaba en Sarajevo había francotiradores. En Sarajevo fui como artista solidaria. Los músicos, la única manera que tenían de superar la absurdidad de la guerra era seguir actuando, y me invitaron a que formara parte de esa resistencia de músicos, y estar ahí en la Scala, vale, es fantástico. Y algunos de los momentos más memorables de mi vida los he pasado ahí, pero diría que lo más emotivo que he hecho es el concierto de Sarajevo, porque los músicos ahí querían de verdad luchar y utilizaron sus instrumentos como armas. A día de hoy, y viendo cómo está el mundo, ¿dónde le gustaría cantar? No voy a decir aquí en este plató esta mañana. Para mí, cantar, no puedo imaginar mi vida sin cantar. Puedo imaginar mi vida sin una carrera, porque me encanta estar en el escenario y tengo que cantar. Si no hubiera tenido esta profesión, habría cantado en un coro. Y hay muchas cosas que me interesan. Estudié matemáticas y química, y podría haberme dedicado a otra cosa si no hubiera sido cantante. Pero canto, y canto todo el tiempo, porque no puedo vivir sin la música. Necesitamos cultura en nuestra vida, porque es la expresión más potente de nuestra condición humana, y tenemos que compartirla. Quizás la próxima vez que venga a este plato cantaré. Pues le tomo nota. Pero en todo caso, sé que no puede vivir sin música, pero tampoco sin amigos. Usted tiene una relación muy especial con España, con Cataluña. Precisamente el expresidente catalán, Pasqual Maragall, le ha hecho el prólogo de estas memorias. ¿Cómo está viendo usted todo el movimiento independentista que hay en Cataluña?
Bueno, la verdad es que no he estado muy implicada en ese asunto, así que no puedo tener una opinión. Pero creo que la necesidad de expresar una cultura y una lengua es una necesidad natural, muy natural. Y cómo se da esto en España como país es algo sobre lo que no puedo opinar. No tengo una opinión sobre si Cataluña tendría que ser independiente o no, pero sí que creo que cuando uno tiene la posibilidad de expresarse en ese sentido y de poder expresar un idioma y una cultura, eso es algo muy importante. Le preguntaba yo por su relación también con la familia Maragall, en este caso porque sé que en septiembre tiene que regresar a España para participar en un concierto promovido por la Fundación de la Familia Maragall, para ayuda para el Alzheimer, donde va a estar Noa, donde va a estar Joan Manel Serrat. ¿La relación con los Maragall es muy especial? Sí, tengo una gran relación con Diana y con Pascual. Uno de mis primeros conciertos en Barcelona los di cuando él era alcalde. Y después del concierto fuimos a cenar, estuvimos hablando y nos dimos cuenta de que habíamos vivido en la misma calle en Nueva York en los 70, pero no nos conocíamos por entonces. Él vivía en un edificio mucho mejor que el mío, porque el edificio en el que yo vivía era sobre todo de estudiantes universitarios y estaba bastante destrozado. De modo que establecimos una conexión muy fuerte. Tengo dos hermanos menores y siempre quise tener un hermano mayor. Hablo de mis hermanos en el libro. He tenido hermanos mayores en mi vida y Pascual es uno de ellos, porque tenemos más o menos la misma edad, pero bueno, es uno de los hermanos que me habría gustado tener cuando era niña. Hablamos a menudo y me gusta mucho. Porque el Alzheimer es una enfermedad en la que poco a poco ves como alguien desaparece y es muy doloroso para todo el mundo. De modo que sigo estando en contacto todo lo que puedo con Pascual. Vino anoche a la presentación del libro y me alegro muchísimo de que haya escrito el prólogo del libro. Con España siempre he tenido una relación muy cálida y de afecto. Estuve hablando con mi agente porque me dijo, bueno, tenemos una crisis, es muy difícil hacer conciertos, y dije, bueno, me da igual, España se ha portado muy bien conmigo cuando durante los buenos tiempos, y yo voy a seguir viniendo a España, aunque las cosas sean difíciles, por tarifas mucho más bajas, y lo voy a hacer por el cariño y por el amor que siempre recibo de mi público aquí. Habla mucho de la voz en sí de Bárbara Hendricks, pero el fondo, lo que dice, interesante. Javier. Sí, yo buenos días, quería regresar al aspecto activista y político que he visto que tiene, que es muy interesante. Y quería saber una cosa de actualidad, porque ahora se está cuestionando en este segundo mandato en Estados Unidos de Barack Obama algunas de sus decisiones, y por ejemplo en el tema de Guantánamo, que es un tema también muy cuestionado, los pasos que se están dando son muy escasos. Yo quería saber cuál es su opinión en general sobre Barack Obama, sobre cómo lo está haciendo y cómo está haciendo en este aspecto, ¿no?, de los derechos humanos que mucha gente cuestiona, por ejemplo, con el tema de Guantánamo. En primer lugar, puedo decir que la elección de Obama fue un momento muy emotivo para mí, después de haber pasado por los años de segregación, haber sufrido los años de segregación en Estados Unidos. Me alegró mucho esa intención de cerrar Guantánamo, pero me parece que es muy difícil que los europeos entiendan que el sistema político estadounidense no es un sistema parlamentario, y las acciones del presidente siempre se ven subyugadas al Poder Judicial y al Congreso. El Congreso no quiere cerrar Guantánamo, y hay otras cosas que tengo que criticar de Obama. Por ejemplo, los drones y la falta de transparencia en ciertas cosas que está haciendo. Pero quiero esperarme a juzgar hasta el final del segundo mandato, porque sí que ha hecho mucho, sobre todo por las mujeres y por los derechos humanos. Hay cosas por las que estoy contenta, pero hay otras por las que no. Pero sí que entiendo cómo tiene las manos atadas por un Congreso que va a hacer lo que sea para derrotarle. Y también está el hecho de que Estados Unidos
Unidos depende mucho del dinero. Los políticos están comprados y hace falta una cantidad de dinero X para que te elijan en Estados Unidos. De modo que la fidelidad de los políticos suele estar más con quienes apoyaron su campaña económicamente que con la gente. Es un sistema que es difícil entender aquí en Europa, pero por ello es difícil juzgar a un presidente por lo que puede hacer. De modo que dentro de 3 años, si queréis, vuelvo y os doy mi opinión sobre su mandato. Al final va a cantar, que lo veo. Ojalá. Usted ha hecho un relato bastante dramático de en 1948, cuando nace, cómo se sintió que no tenía esos mismos derechos que tenían los blancos y las mujeres, además. Pero eso ocurrió en el 48, han pasado 65 años y ahora yo le he escuchado decir que incluso el pueblo norteamericano sigue descontento en un 30% con que se haya elegido a Obama, no porque sea un buen o un mal político, sino por su color. ¿Estamos entonces en una sociedad que no ha erradicado el racismo 65 años después de que usted sintiera en sus propias carnes aquello? Como dije antes, los humanos somos incompletos si nos comparamos con el resto de la naturaleza. Simplemente un árbol, por ejemplo. Tenemos ahí un árbol que simplemente tiene que ser un árbol, pero nosotros tenemos esta cosita que es un cerebro que nos mete en problemas y no estamos desarrollados plenamente. Tenemos que trabajar continuamente para convertirnos en las personas tolerantes que deberíamos ser. Y tenemos que aprender esta tolerancia, tenemos que aprender los derechos humanos. Es una lucha continua. No se aprueba simplemente la legislación electoral que permite votar a los afroamericanos y ya está. No, hay que ser constante. Uno no puede simplemente sentarse y sentarse durante toda la fiesta. Te puedes sentar durante parte de la fiesta, pero las generaciones tienen que renovarse y hay que seguir luchando por los derechos humanos. Tenemos que seguir avanzando hacia la luz, hacia lo mejor que tenemos dentro. Es una lucha constante en la vida para todas las personas. Los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos empieza dentro de cada cual. Para mí empieza dentro de mi propio corazón, dentro de mi propia mente y se extiende a mi familia, a mis hijos, a mis colegas. Y no puedo salir a campos de refugiados y hablar de la paz si vivo en un entorno muy agresivo y sin paz. Entonces estaría siendo hipócrita. De modo que mi primera responsabilidad es seguir las normas que me establezca y seguirlas yo misma. Hemos avanzado de todas maneras. Tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos y hemos avanzado. Pero a veces retrocedemos, avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1,5. Tenemos que seguir trabajando. Y es estupendo, esa es la alegría del proceso. El que estemos vivos significa que podemos seguir luchando. Enrique. Sí, yo quisiera preguntarle sobre Barcelona, no una pregunta política, sino de otro tipo, porque usted conoce bien Barcelona desde hace muchos años. En España es recurrente, es frecuente una discusión sobre si Barcelona en los últimos 20 años, 30 años, se ha convertido en una ciudad más abierta o en una ciudad más cerrada, o en una ciudad más cosmopolita, o en una ciudad más provinciana. Hay opiniones para todos los gustos y algunas defendidas por personas relevantes. Yo quisiera preguntarle su opinión al respecto. ¿Cree que Barcelona es una ciudad abierta o una ciudad cerrada? Barcelona tiene la reputación de ser una ciudad a la que les gusta ir a la gente joven, y me parece que si una ciudad atrae a la gente joven es porque es una ciudad abierta. Barcelona es más pequeña que Madrid y es más fácil de abarcar. Uno puede pasearse por Barcelona y conozco a muchos jóvenes que quieren ir a Barcelona. Siempre he pensado que si tuviera que vivir en otro sitio, en Europa, ese otro sitio habría sido España. Pero claro, si vives en Barcelona, tienes que hablar catalán, y no hablo catalán, porque si no hablas catalán te pierdes muchas cosas. Bueno, no sé, igual sí que acabo ahí, todavía me queda tiempo. Y todavía estoy aprendiendo el sueco, perfeccionando el sueco, así que como para el catalán. Es un buen sitio para ir, sin duda. Se lo digo yo,
yo que soy de allí. Ha sido un placer, un gustazo poder compartir charla y desayuno con Bárbara Hendricks esta mañana aquí en Televisión Española. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Es momento de